Pues estamos de acuerdo que calciona, es decir, porque lo vamos a usar. Entonces miren, voy a pintar aquí. Vamos a decir que este es el vector de velocidad. Voy a decir que este es el vector de... lo voy a hacer hacia arriba, campo magnético. Y entonces el vector de fuerza es un vector que va a salir del tablero. ¿Están de acuerdo? B, cruz B. ¿Sí? Miren, B de velocidad, cruz B de campo, va hacia afuera. Un vector que va hacia afuera se pinta así. Un puntico. ¿Sí estamos? Y un vector que va hacia adentro, porque pues si la velocidad fuera hacia abajo, entonces sería un vector que va así. Con una X. ¿Estamos? Entonces, vector que va para afuera, vector que va para dónde. Para adentro, ¿qué pasó superior? ¿Sí estamos? Es fácil. ¿Cómo hace uno para saber cuándo va hacia afuera y cuándo va hacia adentro? Esto es la flecha, es la punta de un vector, la punta de la flecha acercándose a usted. Usted solo ve un puntico, cómo lo va a eliminar. Y esto es cuando usted la dispara. Usted ve las crucecitas que tienen las flechas atrás. Estamos esas plumitas que les ponen. Entonces cuando se está alejando usted solo ve eso. Y cuando se está acercando usted solo ve la punta de la flecha. ¿Está claro? ¿Sí vieron la memotecnia o no? Sí. Ya, listo, aprendí eso. ¿Está claro? Entonces aquí, pero escribámoslo por si acaso. Sale y entra. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo lo ven? ¿Bien o no? Entonces eso es importante, decir que el producto cruz siempre genera un vector que es perpendicular a los dos que entraron. Entonces aquí lo voy a poner esto de perpendicular. Perpendicular, perpendicular. Estamos en geometría, la perpendicularidad se representa así. ¿Listo? Entonces es perpendicular. ¿Listo? Entonces vamos a poner unos numeritos acá y vamos a jugar el juego a ver cómo nos va. Entonces me dice, A va a ser igual. Les tengo el reto. Les tengo el reto. Y ahorita vamos a hacer esos retos que son chéveres. Tengo los siguientes vectores. Entonces me dicen que haga el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Listo? Primero que me piden es que haga el producto cruz entre esos dos vectores. Voy a decir que ese producto cruz me da C, o sea que quiero que averigüen quién es quién. ¿Quién es C? ¿Sí estamos? Y luego demuestren que C es perpendicular a A. Y demuestren que C es perpendicular a quién. A B. ¿Sí estamos? Que demuestren que son perpendiculares. No. El profesor dijo, son perpendiculares. Ahora yo quiero que verifiquen que efectivamente es que. Cierto, que no nos estamos charlando. Sí, tienen que probar que esos vectores son perpendiculares. No es problema mío, miren a ver qué se inventan. Ya estudiamos producto punto, ¿no? Listo.
la entrada del salón es determinante a mano derecha. Por ejemplo, esos determinantes también se usan el resto, por ejemplo, en mecánica cuántica. Eso por allá no creo que uno calcula una cosa que se llama la matriz de Pauli. Y eso es con determinantes. Para calcular el spin de los electrones y eso. Chévere. ¿Listo? Pero ya yo sé. ¿Cuánto les dio C? 6 más 13J más 8K. C va a ser igual a 6 en I menos 13J menos 13 13 más 8K. Listo, entonces nos dicen que el vector C nos da 6 en I menos 3 en J más 8 en K. ¿Listo? Sería igual poner menos 13J a poner 13 menos J. Sí, es exactamente lo mismo. Ya que me pregunta mi amigo, profe, ¿es lo mismo poner menos 13J o más 13 en la dirección menos J? Sí, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? O sea, yo le puedo asociar el menos al número 13 o le puedo asociar el menos al vector unitario J. ¿Sí estamos? Y es exactamente ¿qué? Lo mismo. Lo que me está diciendo es que apunta para abajo. Bueno, sí, para abajo, digamos, si estamos en el plano. Recuerden, esto que está aquí es la regla de la mano derecha, no se olviden de eso. La regla de la mano derecha. Es bien interesante. Bueno, listo, ¿quién demostró ya que esto es perpendicular? Así que no sabemos cómo, ¿quién dijo? A ver, echen cabeza, amigos. ¿Cómo podemos probar que dos vectores son perpendiculares? Con todo lo que con todas esas maravillas que el profesor Omar ya nos ha enseñado, ¿cómo podemos lograr demostrar que dos vectores son perpendiculares entre sí? Debe haber una posibilidad. ¿Estamos o no? Y si no, me siento mal. Háganle a ver. ¿Qué hubo? Duro para todos. Demostrando que son unitarios. ¿Cómo así que son unitarios? No, este man no es unitario, es un vector normalito. Ninguno es unitario. Vectores normales. ¿Cómo demuestra uno que el producto, que los dos vectores son... Calculando el ángulo entre los vectores. Calculando el ángulo entre los vectores? ¿Cómo sería eso? Por eso él dice, calculemos el ángulo. ¿Cómo? ¿Cómo así, hombre? Pero si el profesor ya enseñó a calcular el ángulo entre vectores, ¿sí o no? O sea, que dijo que hasta en el espacio RN un matemático puede calcular el ángulo de los vectores y relajado. ¿Ángulo del producto punto? El ángulo del producto punto. ¿Estamos? Con el ángulo del producto punto, pues podrían intentarlo. Inténtenlo. Pero entonces quiere decir que para poder hacerlo hay que hacer el producto ¿qué? Punto. Pero bueno, hacer producto punto entre esos dos vectores es, dirían ustedes, es un juego de niños, profe. Hágale pues. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo necesito que echen cabeza, que analicen, piensen, que interpreten todas las barbaries. ¿Esta no era la segunda ya o no? Nunca lo vio, salió las cosas así, cambiaban muñecos. ¿Holograma? Eso era una, ya era una propia, así como unos 25, 30 años. Bueno, venga, mi hermano, el innombrable. Venga, mi hermano, véngase el gol de la fama. No. Ráyese ese producto punto.
Mi amigo el innombrable va a rayar el producto punto y va a decirnos cuánto da el producto punto. Ya se me olvidó. Listo. Están guardaditos. Toma. Listo. Mi hermano, haz lo que... Esto yo necesito que eso ya lo tengan claro. Recuerden que el día del examen no hay hojitas para ecuaciones ni nada de esas mentiras. Eso hay que tenerlo todo en la mente. Estamos por si acaso. No os confiéis. Y reviso calculadoras y reviso celulares, así que todo bien. ¿Sí? Sí, si no me salen con historietas. Necesito que empiecen a usar esa memoria salvajemente. Perfecto. Ahora eches esos calculillos. Tacho remacho, quieto mi hermano, mírame. ¿Está haciendo el producto punto de quién con quién? A con B, tú que colocar a con B. ¿Pero para qué? ¿Tú para qué quieres hacer el producto punto de A con B? Pues para hallar el ángulo del... ¿De quién con quién quiere hallar el ángulo usted? ¿De A y B? ¿Entre A y B? ¿O el ángulo entre quién y quién? Entre A y C. Entre A y C, entonces ¿para qué usa B? ¿Sí lo pilló o no? Vale, pana, ahora ese detalle y... Claro, hombre, yo sí decía, pero ¿por qué no me cuadra? Si es que yo ya sé cuál es la respuesta, esa vaina no me cuadra, hombre. Ay, otra vez. Listo, vamos, mi amigo el innombrable. Sabía la dicha, Ya. ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí, ahora sí, Evelyn? ¿Ya? Sí, ahora sí me ven. Por acá colocamos. Da cero. Da cero. ¿Qué pasó, Alberto? Alberto, ¿qué pasó? Sí, sí, Ah. Podría hacer un buen intento, pero entonces... Sí, yo creo que tocaría aquí, pero se sería más complejo. Pero sí se podría intentar, pero yo creo que sería complicado. Que sería la península, sería menos 1 sobre la península. Menos 26. Para intentarse, no le toca ver eso. Si quieres intentar menos 28, sí sería fuera. Lo que pasa es que se pone serio, ¿no? Porque entonces uno tiene que calcular la ecuación de la recta partiendo de un vector dado. Entonces tiene que escoger el vector y otro punto, si mal no estoy. Pues puede ser el origen, si es el caso. ¿Sí me entiendes? Pero sí se debe poder. Pero pues es más fácil con el producto punto de producto fácil. Si no tiene las componentes. Da cero. ¿Sí? ¿Cómo que 10? A ver. Yo voy a sumar, pero no. ¿Cuánto le dio el producto punto? 0. ¿Y qué pasa cuando el producto punto entre dos vectores es 0, señores? Es perpendicular. Joder, que está resuelto. ¿Y usted tiene que calcular el ángulo al menos o algo así? Pero póngale sangre, mi hermano, que sea así, está como muy romántico.
Ese escurriendo. Muy bien, mi hermano, filas ahí. ¿Sí estamos claros o no? O sea, ¿ya? Listo. Si el producto punto entre un par de vectores es 0, indica que esos dos vectores son ¿qué? Perpendiculares. Chao. Lo que nos está indicando que al hacer el producto cruz entre estos dos vectores nos dio un vector tal que ese vector es perpendicular a A. Pregunto, ¿también será perpendicular a B? Vamos, mi hermano, al gol de la fama. Quiero verlo rayando el producto punto entre B y C. Y quiero que nos puede quedar 0. Un minuto para ganar y buena suerte. Hágale, pana. Listo, allá está el marcador. Raye, papá, ¿qué pasó? Ah, el niño está en que sí, por Dios. ¿Ah? ¿Por qué, mi hermano? Todo bien, lo perdono. ¿Quién dijo? Recuerden, me pueden rechazar una vez, no 2 ni 3. Entonces el hombre ya tomó su oportunidad, muy bien. ¿Quién dijo yo? Voy al gol de la fama. Bueno, vaya. Sí, eso, vaya. Reemplace al pana ya que no quiso. Ojo, voy con mis cables. Listo, tenemos que probar que también es perpendicular ¿a quién? A B. Y ya estaremos 100% seguros de que el producto cruz da vectores perpendiculares a los dos vectores. Porque ahí nos dio a uno solo, pero tiene que ser a los dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces listo, miremos ese truco. Y ya entonces sigo jugando con el producto cruz. A ver cómo nos da esa vuelta. Por Dios. ¿Sí dio sé o no dio sé? El hombre está ahí meditando todavía si esa ecuación diferencial canciona o no. Venga, explíquenos, mi hermano, mucho nivel, no entendí nada. Pues la multiplicación, profe. Entonces tenemos que menos 1 por 6, menos 6. Perfecto. 2 por menos 13, menos 26. Perfecto. 4 por 8, 32. Listo. Y esto da menos 32, más 32 será. Perfecto, mi hermano. Excelente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí probamos que efectivamente el vector que surgió del producto cruz, entre los dos vectores que usamos, es efectivamente ¿qué? Perpendicular o que el vector es, bueno, sí, el vector es perpendicular básicamente. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Ahora sí. Entonces dice, bueno, todo eso que hemos hecho, todo eso que hemos discutido el día de hoy es si y solo si yo conozco las componentes rectangulares de los vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero en el caso en que de pronto yo quiera es calcular el producto cruz, su norma, su magnitud. Porque mira que hay una diferencia. Cuando uno hace producto punto, entonces cuando uno usa las componentes le da escalar. Y cuando uno usa esa receta, norma de A, norma de B, coseno de teta, entonces también le da un número. ¿Estamos de acuerdo? Y le da exactamente el mismo que número. Pero resulta que cuando uno calcula el producto cruz con la receta, que les voy a decir de norma de A, norma de B, coseno de no sé quién, ya ahí no da lo mismo que da el producto cruz. Porque la diferencia entre eso y el producto cruz, si estamos, es que el producto cruz nos arroja un ¿qué? Un vector, mientras que esto nos va a arrojar un ¿qué? Un número. Entonces tiene que ser algo diferente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí lo pillan? Es un tanto diferente. Entonces revisemos eso un poquito. Entonces ahora supongamos que solo conocemos las magnitudes de los vectores y el ángulo entre los vectores. Lo voy a pintar en R2 para que la cosa se vea como fácil. Uno dice, bueno, ¿y cómo es este truco, profe? Pues miren. Y y X. ¿Listo? Tenemos dos vectores, dos fulanitos. Tenemos estos dos vectores. ¿Listo?
tenemos a este señor que muy originalmente va a llamar A y a este señor que se va a llamar B. Tenemos ángulos, entonces tenemos alfa y tenemos que beta. Si estamos ángulos medidos respecto a quién, al eje X. Si estamos positivos, sí señor. Ángulos creciendo positivamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces bien. Entonces ahí la pregunta es la siguiente: ¿cómo se calcularía el producto cruz entre esos dos vectores si yo lo único que conozco son las magnitudes de los vectores y el ángulo entre los vectores, que particularmente el ángulo entre los dos vectores sería este ángulo, que muy originalmente voy a llamar delta? ¿Sí estamos? Voy a llamarlo como quieran, pero lo voy a llamar delta. ¿Sí estamos? Entonces bien, bajo ese criterio me dicen calcula el producto cruz, y entonces me dicen, mire mi hermano, la norma de A cruz B va a ser igual a norma de A, norma de B, seno del ángulo delta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso es la receta de cocina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente tenemos por aquí ya unos numeritos calculados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a probar es que la norma del vector resultante 6 menos 13, 8 debe ser igual a ¿qué? A la norma que surge haciendo esta operación. ¿Estamos de acuerdo?